Muy bienvenido, mis amados hermanos. Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a cada uno de ustedes también les deseo muchas bendiciones en este día. Queridos hermanos, agradecemos a Dios porque también tenemos este privilegio de seguir llegando a ustedes con la predicación de la palabra del Señor, llevando pues el mensaje del Señor a cada uno de vuestros hogares. Entonces, mis queridos hermanos, nuestro mensaje para hoy se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, verso 1 al 11. Si ya lo encontraron, entonces juntos podamos leer lo que dicen las Escrituras. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Tengamos un momento de oración. Bendito Padre Celestial, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra que hemos leído. Y ahora, amado Dios, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos guíe a través de tu palabra y sea Él, Señor, quien hable a través de mis labios. Por favor, amado Dios, toma control de mi mente y mi corazón y que tu palabra pueda ser, Señor, de bendición para todos aquellos que nos la escuchan. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas maravillosas que haces en nuestras vidas. Bendice este mensaje una vez más, Señor, y bendice también a todos los que lo escuchan. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, nuestro mensaje para hoy va a llevar por título La entrada triunfal, como lo tenemos en nuestro texto. ¿Y por qué decimos esto? Porque, como bien sabemos, efectivamente fue una entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo cuando está prácticamente a escasos 5 días de ser entregado a la muerte. Es triunfal porque fue recibido como tal, como el Mesías, como el ungido de Dios y sobre todo como el Rey que tanto ellos esperaban y anhelaban que llegara este momento. Pero también podemos decir que esta aclamación duró unos pocos días, porque esa misma gente que hoy estaba aclamando y cantando alabanza al Señor, pues estos mismos serían que dentro de 5 días estarían diciendo: crucifícale, crucifícale. Entonces, mis queridos hermanos, debemos entender que cuando Jesús murió en la cruz, nadie lo obligó, Él lo hizo de manera voluntaria. Él se ofreció en sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. El justo muriendo por los pecadores. Y gracias a esta maravillosa obra que el Señor en su obediencia lo hizo solamente por amor
a ti y a mí. Así que entonces vayamos a lo que dice pues nuestro pasaje. Hemos comenzado leyendo y vamos a ver lo que dicen los primeros 3 versículos. Dice el Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente, que se llama Betania, y dijo: enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Queridos hermanos, en este pasaje vamos a ver la omnisciencia de Dios, es decir, del Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos la omnisciencia? Porque bien sabemos que Él todo lo sabe, todo lo conoce y todo está abierto a sus ojos. No hay nada que esté escondido a los ojos del Señor. Y el Señor Jesucristo, como lo hemos visto a través de toda su historia, cuando realizó grandes milagros, ya sean de sanidades o ya sean milagros o señales que hizo, pues lo hizo con el propósito de mostrar no solamente su poder como Hijo de Dios, sino como Dios mismo. Y a la vez también nos mostró en muchas ocasiones que ese maravilloso Salvador que estuvo caminando entre los hombres por 3 años, ahora está a pocos días de cumplir su gran tarea. La gran obra redentora está por llegar a su final. Precisamente hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? Y este domingo es recordado por todo el pueblo creyente porque hablamos de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Y como ya lo hemos visto, Él nos dice acá, con lujo y detalles, lo que iba a ocurrir en el futuro. Estamos hablando de que el Señor manda a sus discípulos a traer a un animal que es un pollino, y que éste se encontraría en circunstancias tan exactas que Él las narró. Y que cuando los discípulos fueron, efectivamente lo hallaron tal como el Señor lo había dicho. Esto nos muestra que Dios en su omnisciencia, Jesús, pues sabía todo. Ningún hombre puede saber las cosas del futuro, nadie, pero Jesús, como Hijo de Dios y Dios mismo, pues sí conocía todo, y por eso es que Él narró con lujo de detalles. Ahora bien, esta escritura o este pasaje se encuentra narrado casualmente en los 4 evangelios, de tal manera que los 4 evangelistas le dieron la importancia del caso. Por ejemplo, si vamos al evangelio de San Lucas, podemos ver allá en el capítulo 19 que este lo narra de una manera diferente, verso 32 al 35, y nos dice: fueron los que habían sido enviados y la hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Aquí vemos cómo el evangelista Lucas nos dice cómo cumplieron la orden estos discípulos, 2 de ellos que fueron justamente, y ocurrió las cosas tal como lo había dicho el Señor. Cuando estuvieron desatando al pollino, al asna, pues inmediatamente los dueños salieron y dijeron: ¿por qué lo desatan? Podríamos quizás agregar, ¿no?, ¿a dónde lo llevan? Y ellos respondieron justamente como el Señor les había indicado: pues el Señor lo necesita. Ahora no vemos la reacción de estos propietarios del asna. Simplemente la escritura queda ahí y podemos entender que muy probablemente ellos pues estuvieron de acuerdo. El Señor lo necesita. Fueron suficientes palabras y simplemente dejaron llevarse al asna y hicieron ellos tal como lo habían indicado. Llegando hacia
donde se encontraba Jesús a punto de entrar a la ciudad de Jerusalén, efectivamente dice que la gente, o ellos, perdón, pusieron sus mantas sobre el asno y luego subieron a Jesús encima del asno. Aquí vemos, mis hermanos, cómo el Señor narra pues las cosas que acontecerían en el futuro, en un corto plazo que va a ocurrir, por cierto. Esto se está narrando lo que ocurriría dentro de algunas pocas horas, pero que finalmente se dieron tal como lo había declarado el Señor Jesucristo, demostrándonos que esa es la omnisciencia de Dios. Dios está demostrando, o Jesús está demostrando su divinidad. Él está diciendo: yo soy Dios. Ahora bien, a pesar de estas señales, vemos también que los líderes religiosos no quisieron creer en estas cosas que ya estaban profetizadas, como lo dice el evangelista Mateo, que más adelante vamos a ver esto. Pero, ¿qué es lo que vemos? Hoy todo el mundo conoce acerca de Jesús, ¿verdad? El problema es que muchos no le creen a Dios y la gente quiere hacerse un Dios para sí mismo. El mundo, dice en las Escrituras el apóstol Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. La gente no acepta las verdades divinas. No quieren ellos aceptar que Cristo está viniendo justamente a ellos. El mundo se ha enceguecido en su pecado, se han endurecido en sus corazones y más bien preparan ídolos, obra de sus manos, para poder adorar. Y diríamos entonces que los hombres somos tan necios que a algo que nosotros mismos creamos como una obra de arte, le damos poder a esa cosa para poder adorarlo y servirlo. Es increíble cómo de necio es la humanidad, mis hermanos. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, en el pueblo de Israel. Cuando Moisés se fue a encontrarse con el Señor en la montaña para recibir los mandamientos, ¿qué ocurrió? Ante la ausencia de Moisés por varios días, el pueblo se había quedado en angustia, desesperación al ver que no venía Moisés y lo dieron por muerto. Entonces los hombres exigieron a Aarón a que hiciera un ídolo al cual llamarían Dios y suplicarían, ofrecerían sacrificios para que éste les devolviera nuevamente a la tierra que estaban anhelando. Qué necedad del hombre, mis hermanos, pero no es ajeno a aquello que se vivió en aquella época. Aarón recogió los zarcillos, los aretes, todo tipo de alhajas de oro, las fundió y con ella hizo un becerro de oro. Y luego la gente adoró a esa imagen y lo llamó Dios. Así también hoy el mundo, mis hermanos, se hacen ídolos. Y es más grotesco todavía porque encontramos ídolos de diferentes condiciones, de barro, de yeso, de plata y aún de oro. Es algo que el hombre hizo, y como a algo que tú mismo creaste vas a idolatrar. ¿Cuánta razón tenía de decir el apóstol Pablo? Los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Qué necedad, mis amigos! Pero eso justamente estaba ocurriendo aquí en la entrada del Señor hacia Jerusalén. Los líderes estaban encontrados con sus propias ideas y sus pensamientos. Aún sabiendo que era el Hijo de Dios, ellos no quisieron aceptar, rechazaron y se convirtieron en sus enemigos aférrimos durante estos días que finalmente llevaron al Señor a la muerte. Pero sin saber ellos que eso que estaban haciendo iba a ser necesario para la salvación de toda la humanidad. Pero solo serían salvos aquellos que creerían en el sacrificio de Cristo Jesús, aquellos que aceptarían aquella obra redentora y confesarían ante Jesús:
que son pecadores y que necesitan el perdón de sus pecados, la gracia del Señor a través de los méritos de Cristo. Pero esto ocurrió, mis hermanos, y fue algo terrible. Entonces los hombres no pudieron aceptar ni reconocer que Cristo, el Señor, el Salvador, el Mesías prometido, estaba entre ellos. Pero ¿qué vemos aquí? En el otro punto podemos ver que en sí el pueblo, la multitud, sí había reconocido a Jesucristo. Ellos habían reconocido y habían aceptado, porque ¿qué nos dicen, mis queridos hermanos? Y sucedió que, como está escrito, ¿verdad? Nos dice Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? Nos dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. ¿Por qué ocurrió este acontecimiento? ¿Por qué tenía que entrar Jesús así hacia Jerusalén? ¿Y por qué tenía que ser recibido por una multitud? Porque estaba escrito. Y lo que tenemos que entender, mi amado amigo y hermano, es que el Señor, lo que ha escrito en su palabra, dice que ni una tilde, ni un punto, ni una coma dejará de ser, porque todo lo que está escrito se cumplirá. Y el profeta Zacarías es precisamente quien 520 años aproximadamente había escrito esto acerca de la entrada del Señor. Y vamos a ver, mis queridos hermanos, y así entendamos un poquito más en las Escrituras lo que dice el Señor. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el profeta está detallando exactamente lo que estaba ocurriendo aquí. Hace exactamente 1998 años. Hace 1998 años a nuestros días, mis queridos hermanos, ocurrió esta historia. Y el profeta lo había detallado 500 años antes de que Jesús estuviera ya por padecer esto. Lo había detallado, lo había profetizado. El Señor lo había hecho escribir en sus profetas, y también encontramos en los Salmos, también en Malaquías encontramos estos acontecimientos acerca del nacimiento, la vida, el ministerio del Señor Jesucristo. Isaías habla inclusive del sufrimiento del Señor allá en el capítulo 53. Entonces, mis queridos hermanos, estaba escrito, por eso tenía que pasar este acontecimiento, y esto era algo para que el pueblo pudiera reconocer, porque ellos conocían las profecías, sabían perfectamente que había una promesa para el pueblo, había una promesa de un Salvador, de un Redentor, alguien que los libraría. Pero sin embargo, ellos, cuando se les presentó la oportunidad, cuando el Señor estuvo enfrente de ellos, no quisieron aceptarlo. Dios en su palabra había prometido a un Salvador, inclusive en el momento de la caída. Allí, cuando la serpiente tentó a la mujer y lo hizo caer en pecado, inmediatamente Dios lanzó y dio la promesa para la humanidad, diciéndole a la serpiente, capítulo 3 de Génesis, verso 15. Este pasaje, por cierto, es conocido como el protoevangelio. Allí está la promesa de un Salvador para la humanidad. Desde la primera pareja ya había, y después se fue confirmando generación tras generación. Pero sin embargo el pueblo, cuando vieron esto delante de sus ojos, no quisieron aceptarlo. Es increíble cómo el hombre se cerró en sus orgullos y endureció su corazón y no aceptaron la venida del Hijo de Dios. Increíble, mis hermanos, pero esa es la realidad de todo ser humano. Hoy mismo la humanidad actúa en esta actitud rebelde. ¿Por qué? Como dije ya anteriormente, es que aman vivir en el pecado. Están cómodos ahí, viven en tinieblas y no quieren escuchar
al llamado del Señor, porque no están dispuestos a renunciar a los placeres del mundo y de la carne. Y esto es lo que finalmente lleva a la condenación al hombre, que no quieren escuchar la voz del Señor. Entonces, mis hermanos, la promesa también está para ti y para mí en estos tiempos. Está escrito que el Señor vendrá por segunda vez, y aquella vez ya no vendrá como lo hizo en aquella ocasión, ofreciendo a los hombres el perdón de sus pecados, llamando al arrepentimiento. En la segunda oportunidad, el Señor vendrá con una vara en la mano. Se llevará a sus hijos, a los que creyeron y confiaron en Él, pero a todos aquellos que lo rechazan, para ellos les espera la condenación. Y no porque Dios es un Dios malo, sino porque ellos no quisieron escuchar. Solitos se condenaron, solitos, como dicen, sentenciaron su vida al fuego eterno. Por eso hoy, mi amigo, mi hermano, te llamo a la reflexión, porque Dios hoy todavía es un Dios de gracia para ti y para mí, ofreciendo perdón, llamando al arrepentimiento. Dios quiere que tú también alcances la salvación. Pero ¿cómo vino este maravilloso Salvador, este Mesías prometido, el ungido del Señor? ¿Cómo vino a la humanidad, mis hermanos? Como dice Zacarías, nos dice que Él vino humilde, cabalgando en un asno. Qué diferencia, ¿verdad? El Hijo de Dios, el dueño del mundo, viene a su pueblo en un asno, de la manera más humilde. ¿Qué esperaba la gente? Tal vez esperaban a un Salvador, a un rey, montado en un hermoso caballo, con un ejército que lo estuviera protegiendo, que lo estuviera respaldando. Pero no, su único ejército fueron los discípulos y los seguidores del Señor. Su caballo fue un asno, un animal tan sencillo. Y obviamente esto no cabía en la cabeza de los líderes. ¿Cómo puede alguien venir así? Pero así estaba escrito, mis hermanos. No tendrían por qué decepcionarse si así es como estaba escrito la venida del Salvador. Sin embargo, el pueblo no quiso escuchar. Pero había una multitud que lo estaba aclamando, que lo estaba alabando, adorando. Echaron sus mantas al suelo, arrancaron ramas de palmeras y pusieron al suelo como una alfombra, porque efectivamente ellos reconocieron que este es. Porque ¿qué nos dice el texto, mis hermanos? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dicen mis queridos hermanos. Hosana en las alturas. Es la venida del Señor. Así también, manso y humilde, el Señor viene a nuestras vidas. No como tú esperas quizás, con grandes milagros que hay en tu vida, no, sino de una manera humilde y sencilla, y Él quiere entrar a tu vida. Él quiere venir y vivir en ti. Cuidado que estemos como estos hombres rechazándolo y oponiéndonos, convirtiéndonos en sus enemigos. Quisiera hablar un poquito de este detalle que vemos aquí. ¿En qué vino el Señor? ¿En qué entró el Señor hacia Jerusalén? En un pollino, crío de una asna, que nunca había sido montado. Pero sin embargo, podemos ver qué contraste con la actualidad. Hoy vemos a grandes líderes en este mundo, predicadores, evangelistas, misioneros, que se dan el lujo de viajar en aviones, de ser recibidos como hombres
de alto honor. Recuerdo en alguna ocasión cierto líder vino a nuestro país. Cuando bajó del avión le pusieron una alfombra, le tiraron flores y todo. Pero era un simple hombre. Se supone que era un siervo del Señor. ¿Y por qué permitir que se le aclame, se le tratara como rey con tantos honores? El hombre es arrogante, mis hermanos. Así hoy los hombres queremos que nos trate la humanidad. Queremos el honor de los hombres y no dar honra y honor a Dios. Como siervos somos llamados para dar honra a nuestro Creador, mis amigos y hermanos. Yo recuerdo claramente este acontecimiento y por eso me indigna ver cómo hay grandes predicadores que viven de lujos a costa del pueblo, exprimiendo al pueblo. Pero sin embargo, veo el contraste al Señor Jesús, el dueño del universo, viniendo en la condición más humilde. Y eso me muestra que aquel que vino a rescatarme, a mí y a ti, lo hizo con amor, mostrando humildad y no buscando el favor de los hombres. Por eso les dice la Escritura que el Señor vino a servir y no a ser servido. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos esto, mis queridos hermanos. Entonces ahora, mis queridos hermanos, vemos que Jesús vino sentado en este pollino y ahora está entrando a la ciudad. ¿Y qué dice el pueblo, mis hermanos? Hosana en las alturas. Vamos a ver lo que dice más claramente este pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Marcos capítulo 11. También está ahí relatado esta historia. Y vemos en el verso 9 y 10. ¿Qué dice, mis queridos hermanos? Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. El evangelista Marcos detalla algunos detalles más que no menciona el evangelista de Mateo. Sin embargo, mis queridos hermanos, hagamos hagamos una pequeña explicación sobre lo que significa la palabra Hosana. En el original, mis hermanos, esta es una palabra aramea. Muchos han dicho que significa o es una palabra hebrea. No es así, es arameo. Y en el arameo, el significado y el sentido de esta palabra es: sálvanos, ahora te ruego. Así es como tiene su significado en el texto original. Sálvanos, ahora te ruego. Más adelante, esta misma palabra se usa para alabanza, para glorificar a Dios, traducido desde el hebreo al griego, y le dan ese sentido, pero su significado original es: sálvanos, te ruego. Ahora te ruego, por favor, sálvanos. El pueblo estaba diciendo eso exactamente. ¿Y de dónde salió esta palabra, mis queridos hermanos? Justamente del Salmo capítulo 118, verso 25. Podemos revisarlo y ahí encontramos lo que dice este texto. Salmos capítulo 118, verso 25. Y nos dice las Escrituras: oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. ¿Qué significa entonces? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El pueblo estaba diciendo en sí:
sálvanos, Señor. Pero ¿de qué salvación estaban hablando estos, mis queridos hermanos? Ellos, al igual que los líderes religiosos, no entendían el significado y el sentido de esta palabra, sálvanos. Ellos estaban mirando de forma superficial, estaban viendo con sus ojos carnales y ellos simplemente buscaban ser salvos de la opresión romana, de aquel que los tenía oprimidos por muchos años. Querían ser liberados de los romanos, pero Jesús no vino con ese propósito. Él vino para salvar las almas. Por eso dice Salvador, porque Él viene para salvar las almas, para redimirlos de sus pecados, para ofrecerles perdón de pecados. Ellos no entendían que no solamente eran esclavos de Roma, sino que también eran esclavos de Satanás, porque todos estaban presos de sus pecados, ciegos, viviendo en tinieblas, pero ellos miraban de forma carnal. Sus ojos estaban puestos en este mundo y no miraban más allá. Y Dios nos invita a mirar más allá, y es justamente ver las cosas espirituales. Por eso, mis queridos hermanos, Jesús es el Mesías anhelado, el ungido de Dios, el Salvador y el Rey, como lo dice también el profeta Zacarías. No solamente es el Salvador, el Mesías, sino también es el Rey, y Rey eterno, no aquel que gobernaría por unos cuantos años en este mundo, como lo son los príncipes y reyes de este mundo, sino un Rey eterno. Por eso ellos reconocían perfectamente eso. Hijo de David. ¿Por qué decían esto, mis hermanos? Porque ellos también conocían que de la descendencia de David vendría alguien que establecería su trono por toda la eternidad. Y esa persona y ese descendiente no es más que otro que el Señor Jesucristo, aquel que vendrá en su segunda vez y establecerá su reino por toda la eternidad. El Señor Jesús está cumpliendo así con estos salmos mesiánicos escritos, con aquellos textos profetizados por los profetas Zacarías, Miqueas y aún Malaquías, y aún por aquel como Isaías, que hablan del sufrimiento del Señor Jesucristo en el monte Calvario. Mis hermanos, este Jesucristo que vino a salvar la humanidad es el mismo que hoy también nos habla a nosotros. Es el mismo que está ofreciendo su perdón para ti y para mí. Pero sin embargo, ¿qué vemos, mis queridos hermanos? El mundo también hoy no quiere aceptar esto. El pueblo sabía, ellos no tenían desconocimiento, por supuesto que sabían quién estaba viniendo a ellos. Inclusive un líder religioso como Nicodemo pudo decir allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, él mismo pudo decir, Maestro. Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un líder religioso y él tenía necesidad del Señor, y a pesar que fue en las escondidas, él pudo declarar que él era el Hijo de Dios, porque dijo claramente, nadie puede hacer las cosas que tú haces o las señales que tú haces si Dios no está contigo. Entonces, no podemos decir que el pueblo no conocía a Jesús. No podemos decir que los líderes no tenían conocimiento y que por eso llevaron por ignorancia y lo entregaron a la muerte al Señor. No, sí conocían, sí sabían quién venía, sabían que era el Mesías. El caso es que ellos no quisieron aceptarlo, mis hermanos.
Asimismo, hoy la humanidad también, mis hermanos, se niega a aceptar al Señor. Y nadie puede decir que no conocen a Jesús. Todo el mundo sabe de Jesús. El problema es que no le creen. El problema es que no quieren renunciar y dejar su triste vida pecaminosa. Y así como esos líderes religiosos hoy también hacen oídos sordos al llamado del Señor, endurecen sus corazones. Y qué triste, mis hermanos, porque un día para ellos habrá juicio y no habrá oportunidad de salvación. Por eso, mis queridos hermanos, hoy, como dije, es tiempo de salvación para ti y para mí. El Señor Jesucristo que vino como Rey, como Mesías, es el que vendrá por segunda vez a establecer su reino. ¿Qué pasó luego, mis hermanos? Verso 10 dice: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? A las afueras de la ciudad estaban proclamando: bendito Hosana el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora que ya está dentro de la ciudad, empiezan las dudas y dicen: ¿quién es este? Increíble cómo el hombre cambia rápidamente de parecer. Y lo peor es que, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora es profeta, ya no es el Mesías, ya no es el Salvador, ya no es hijo de David, sino que el pueblo empieza a dudar de sí mismo en sus ideas y empiezan así a rechazar al Señor. Por eso dijimos al inicio, esta aclamación que el pueblo había dado a Jesús fue una aclamación breve, porque ahora, a pocas horas, o mejor dicho, 5 días después, esta misma gente estaría diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Por qué ocurrió esto, mis hermanos? Porque el pueblo fue influenciado por sus líderes. Los líderes no quisieron seguir al Señor. No quisieron escuchar ni aceptar las verdades que estaban enfrente de ellos y guiaron al pueblo a la perdición. ¿Y cuánta razón tenía el Señor Jesús de decir: son ciegos que guían a los hombres a la perdición? Mis hermanos, los líderes están puestos para guiar al pueblo hacia Dios, para dejarlos en las manos de Cristo. Los líderes están para seguir al Señor de señores y guiar al pueblo hacia ese lugar. Pero estos líderes lamentablemente no hicieron su trabajo y llevaron al pueblo a la perdición. Condenaron a Jesús, aunque ahí sí fueron necios, porque a quien ellos supuestamente estaban matando era justamente aquel que estaba muriendo justamente por ellos, para que ellos pudieran alcanzar el perdón de sus pecados. El Hijo de Dios se hizo obediente hasta la muerte, dice. Y vamos a terminar con esto que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 7 al 9, dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿por qué nos ama tanto el Señor? ¿Por qué siempre está llamándonos? ¿Por qué siempre está buscándonos? ¿Por qué siempre ofrece perdón? ¿Por qué siempre actúa con misericordia? Y la respuesta es, mi hermano, mi amigo, porque Él es tu creador, porque Él te hizo y porque sabe que tú sin Él estás perdido, no tienes esperanza. Por eso Él tuvo que venir, humillarse, despojarse de toda su gloria y hacerse hombre como tú y yo, y ser obediente hasta la muerte, cumpliendo a la perfección la ley de Dios.
porque era la única manera en que podía satisfacer la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo Jesús tomó tu lugar y el mío y ofreció su vida para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Por eso, mi querido hermano, tú solo tienes que recibir a Jesús. Tú solo tienes que creer en el sacrificio perfecto que Él hizo, que es para tu bienaventuranza. Si tú crees y aceptas esto, entonces eres salvo. Entonces el Señor Jesús reinará en ti y te ofrece la vida eterna.